Presidente, consejeras, consejeros, señoras y señores, muy buenas tardes y bienvenidos a la Cumbre Empresarial por la Competitividad de Aragón. Déjenme que les recuerde una cosa. Hace ahora un año, las principales empresas que operan en Aragón se unían, repito, se unían y formaban el Consejo Empresarial. Y lo hacían con un único objetivo, el de identificar propuestas transformadoras que faciliten el crecimiento, el desarrollo y la modernización de Aragón. Para conseguirlo, durante este tiempo, es decir, un año, se han celebrado más de 20 reuniones de trabajo a las que han asistido verdaderos especialistas en diferentes ámbitos y que están integrados a diario en los mejores equipos directivos de las compañías que operan en nuestra comunidad. Y es precisamente hoy, esta tarde y en esta cumbre, cuando vamos a conocer esas propuestas que, sin duda, esperamos con verdadera expectación. Las personas que han hecho este trabajo constituyen una muestra de pensamiento muy diversa, pero tienen en común su preocupación porque Aragón sea capaz de competir con garantías de éxito en el complejo escenario que constituye la realidad socioeconómica mundial. Tiene la palabra, en primer lugar, Amado Franco, presidente de Ibercaja Banco, entidad patrocinadora del Consejo Empresarial. Presidente, consejera, Justicia, consejeros delegado del Gobierno, amigos, muy buenas tardes y bienvenidos a esta Cumbre Empresarial por la Competitividad de Aragón, organizada por el Consejo Empresarial de la COE. Es un auténtico placer, como presidente de Ibercaja, el representar a esta entidad, a Ibercaja, en la apertura de este acto tan relevante para el porvenir económico de nuestra comunidad autónoma de Aragón. Como bien saben, COE en Aragón, desde sus comienzos, desde su constitución, en COE hemos respaldado con firmeza este Consejo, que inicialmente reunía a las principales empresas de la provincia de Zaragoza y que a partir de ahora incorpora también representación de Huesca y de Teruel. Vivimos en un mundo global, en un mundo complejo, en un mundo muy competitivo. Un mundo en el que cualquier territorio que quiera garantizar la prosperidad de su economía debe trabajar la competitividad de sus empresas como objetivo prioritario. Sin competitividad no hay tejido productivo. Sin empresas no hay inversión. Sin inversión no hay creación de puestos de trabajo. Y sin empleo no hay bienestar. Esta y no otra es la secuencia real. Por lo tanto, es imprescindible efectuar un diagnóstico de la situación, un análisis de los recursos y de las potencialidades y rematar con un plan de acción para activar palancas de mejora de la competitividad. Además, hay que hacerlo con apertura y con amplitud de miras y sumando, no restando, sumando las visiones del sector público y del sector privado. Y esto es, ni más ni menos, lo que nos hemos propuesto conseguir en Aragón a través de este Consejo Empresarial y a través de los acuerdos de colaboración que se van a formalizar hoy con el Gobierno de Aragón. Pero este no es un hito aislado. Aragón cuenta con una dilatada tradición de diálogo social y de búsqueda de consensos políticos. Y creo que coincidirán conmigo, y más en estos momentos, que es un activo muy valioso en los tiempos que corren. Permítame también destacar que en este caso, como en otros tantos, en otros muchos, Ibercaja ha estado siempre ahí en los momentos decisivos y en las cuestiones estratégicas de apoyo y apoyar a la economía aragonesa. No os voy a dar ejemplos que creo que están en la mente de todos ustedes y creo que valoran. Y ya con la mirada puesta en el futuro, seguimos plenamente comprometidos con esta tierra después de 140 años de historia y desde la que ahora estamos consolidando nuestra presencia a nivel nacional, pero siempre manteniendo el centro de decisión en Aragón. Y en esta breve intervención querría
Aprovechar la ocasión para felicitar a César Alierta, que al final de esta sesión recibirá el Premio Empresario de Aragón que otorga la COE. Lo he dicho muchas veces, pero es verdad. César es un auténtico embajador de Aragón, un auténtico embajador de esta comunidad, un aragonés universal de esos que de vez en cuando esta tierra alumbra. César es una referencia de esfuerzo, de dedicación, de visión y de éxito. Un ejemplo sobre lo que hay que hacer para cubrir el objetivo que hoy nos trae a todos aquí, el de la competitividad. Su conferencia posterior será tremendamente ilustrativa sobre el camino que tenemos que seguir y aportará un broche de oro a esta tarde. Y concluyo ya, agradeciendo a la COE su invitación, a los grupos de trabajo del Consejo Empresarial por las conclusiones que van a compartir con nosotros a continuación, al Gobierno de Aragón por su compromiso con la competitividad y a todos ustedes por su presencia. Muchas gracias.